Qué gusto volver a estar delante de ustedes, hermanos, para poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Seguimos en la serie La Iglesia Cristiana del siglo I. El título del tema de hoy lo he llamado ¿Eres duro o fácil de matar? ¿Eres duro o fácil de matar? Y vamos a leer, estamos ya en Hechos 25, del 1 al 2, es el texto en el cual nos vamos a explayar más adelante. Pero quiero leerlo un poco para poder centrarnos en el mensaje del día de hoy. Dice, Hechos 25 del 1 al 12. Festo, entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo, e insistían con Festo, pidiéndole el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto dijo, que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo y si hay algo malo en este hombre, que lo acuse. Después de haber quedado no más de 8 días entre ellos, descendió a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió, ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted bien lo sabe. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Este texto que acabamos de leer es la cuarta defensa de 6 defensas del apóstol Pablo que hace desde que es apresado en Jerusalén. Él está ahora en medio de una batalla legal bajo el marco de las leyes romanas, pero él está en su condición de ciudadano romano, pero también era judío, como bien sabemos. Y esta defensa se dio ante el gobernador Porcio Festo, quien había reemplazado a Félix, como también vamos a tratar. He querido en esta mañana dar al mensaje un título que nos hace recordar a algunos la película Duro de Matar. Por eso el título es ¿Eres duro o fácil de matar? Esta película, sobre todo para los más jóvenes, para los que todavía no la han visto, permítanme hacerle un resumen breve. El policía de Nueva York, John McClane, que el autor es Bruce Willis, llega a Los Ángeles para reconciliarse con su esposa, Holly Gennaro. Ellos estaban peleados y él viaja desde Nueva York hasta Los Ángeles. Y justo viaja en una época como la actual, en Navidad. Y en ese momento donde se dan las circunstancias de la película, estaban celebrando una fiesta de fin de año por Navidad en el trabajo, como pasa ahora, ¿no? Pero esto se da en una torre muy importante, llamada la Torre Nakatomi, de una zona muy exclusiva ahí en Los Ángeles. Y para coincidencia, lógicamente, de la trama de la película, esta torre emblemática es asaltada por unos terroristas alemanes que tenían unos propósitos muy complejos y ellos toman de rehenes a todos los que están en el edificio. McClane, el policía de Nueva York que había venido a ver a su esposa, logra evitar ser rehén, pero ahora se tiene que enfrentar a estos adversarios no solamente rudos, sino armados, pertrechados y dispuestos a todo. Y él, lógicamente, con muchas habilidades, va luchando y librándose de muchas adversidades, inclusive de intentos de ser asesinado.
pero él logra liberar al final a todos los rehenes por el amor de su amada esposa. Y aún superando adversidades que hacía la policía local y también el FBI. Al final él termina como héroe, muy mal herido, pero no pudieron matarlo. He visto esa película y ante algunas de las imágenes yo decía de mí, si yo estoy en esa punta de ese edificio, ahí caminando por el filo, entre vidrios, seguro, con la habilidad que tengo yo en los pies, ante las piedras, seguro yo no podría hacerlo. O tal vez en las luchas, ¿no? Contra alguno de estos rudos hombres, y todavía enfrentándose a dos, o con todas esas circunstancias, yo diría, ya me mataron en la primera. Eso siempre le digo a mi esposa. Yo, bajo esas circunstancias, ya me doy por muerto, y bromeamos al respecto cuando vemos alguna película o algo parecido. Está claro que esto es fantasía, es una película, pero cuando leí este texto y empecé a reflexionar, se me vino esa frase a la mente, ¿no? De que realmente en estas circunstancias tan adversas que hemos visto a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que el apóstol Pablo tal vez podría considerarse alguien duro de matar, y sobre eso vamos a reflexionar en esta mañana. Pero quiero dejar algunas cosas claras antes de que tal vez nuestra mente y nuestra idea de seguir a alguien como líder se aleje de la verdad bíblica. Para comenzar, todos estamos y vivimos, creyentes y no creyentes, bajo la soberana voluntad de Dios. Y en particular los creyentes tenemos nuestros días ordenados para apuntar a la gloria de Dios. Y de eso no escapó el apóstol Pablo. Dice Mateo 6:27, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Es decir, no está al final de nosotros definir los días de nuestra existencia. Dios es soberano, y dice en Salmo 24:1, que lo hemos leído ahora, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Él es dueño de todo y él tiene los días contados de sus criaturas. Pero partiendo de la soberanía y que nuestra vida esté en manos de Dios, veamos la vida del apóstol Pablo, si fue realmente duro de matar o no, y si nosotros somos también duros de matar o no. Y veremos también qué enseñanzas podemos aplicar para nuestras vidas. Como primer punto del mensaje, lo he llamado Pablo, sufrió violencia e intentos de asesinato. Va a ser un breve recuento y por cuestión de tiempo dar las citas bíblicas en Hechos donde hace mención a la vida del apóstol Pablo. Vamos a hacer un relato rápido y vamos a tratar de concluir si él fue duro de matar o no y cómo somos nosotros frente a circunstancias similares. En Hechos capítulo 9 podremos ver cómo fue la conversión del apóstol Pablo, que pasó de ser un perseguidor de la iglesia, creyendo que agradaba a Dios, pero se encuentra con el Señor ahí camino a Damasco, con una luz resplandeciente. El Señor Jesús le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que era el nombre por el cual se llamaba en ese momento. Y él, sin duda alguna, responde y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo que está diciendo, está reconociendo en ese Señor, ¿qué quieres que yo haga? Está reconociendo que Jesús era el Mesías, que era quien en realidad él debía servir, y él se somete a su gobierno. Y eso lo pueden leer aquellos que están tomando nota en Hechos capítulo 9, versos del 20 al 25. Vemos acá también nosotros que me gustaría que veamos después de esta conversión, vamos a leer Hechos 9, 20, 25, porque yo creo que es un hito, no vamos a quedarnos con las ganas. Después de su conversión ocurre un hecho importantísimo que hay que resaltar. Hechos capítulo 9, versos del 20 a 25. Después de todo estos acontecimientos y cuando él recibe la vista, pueden ver ahí en el capítulo 9, los primeros versos, cómo fue su conversión. Dice lo siguiente, 9:20 de Hechos, dice, enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que le escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes.
pero Saulo seguía fortaleciéndolo y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Como dice la puerta, está hablando de la puerta de la ciudad para que no escape. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándole en una canasta. Imagínense, esto es de película. Lo bajaron con una canasta y lo liberaron. Podríamos decir que en este escape, así, digno de Hollywood, pero de esa época, no sé cómo se llama. Entonces, ahí sin duda alguna, podríamos decir que Pablo fue duro de matar. Y tú y yo, preguntémonos, con tanta atención llevamos el Evangelio, con tal denuedo, con tal esfuerzo, con tal riesgo, ¿estamos realmente en esa actitud también? Ahora, podemos ver también cómo tuvo que huir de Éfeso, que era una provincia de Asia, desde el punto de vista de la administración romana, la provincia de Asia, donde se levantó un gran peligro contra su vida por parte de los plateros, aquellos que hacían negocios vendiendo las miniaturas del templo de la diosa Diana o Artemisa. Si vamos a Hechos capítulo 19, versos 23, vamos a poder ver un poco de qué se trata esta historia y qué es lo que pasó con el apóstol Pablo. De esto lo hemos visto hace poco, pero es bueno resaltar y ir viendo de qué situaciones el apóstol Pablo pudo ser librado por el Señor y cómo él lo enfrentó. Hechos 19, del 23 al 30 dice, vamos al verso 23, dice, porque aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar, grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. O sea, aquí vemos circunstancias en las cuales el apóstol Pablo es acusado de persuadir una gran multitud. O sea, en otras palabras, el apóstol estaba convenciendo, argumentando de manera lógica qué significaban los ídolos, qué significaba el verdadero Dios de la Biblia. Y mucha gente venía tras de esta verdad. Entonces estos prepararon estos plateros, esta gente que vivía de la adoración al templo de Diana y del comercio, prepararon un ataque contra él y Pablo tuvo que huir. Pablo fue acusado de persuadir. Miren lo que dice el capítulo 20, verso 1. Después que cesó el alboroto, todo el escándalo que se dio en el teatro, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndole exhortado, despidiéndose partió para ir a Macedonia. En otras palabras, podemos decir que Pablo aquí también fue duro de matar, ya que no pudieron atraparlo y él sale huyendo también para poder salvar su vida. Y tú y yo somos acusados, somos conocidos, somos reconocidos por responder el llamado del Señor de ir de hacer discípulos, de llamar a la gente al arrepentimiento y a recibir la salvación en Cristo Jesús. También en las últimas semanas hemos venido viendo cómo surgió otros atentados graves desde este ataque, de esta turba que se dio en el templo de Jerusalén. Mire, vamos a ver qué es lo que pasó. Ya el apóstol Pablo estaba por terminar el tercer viaje misionero, venía y tuvo que ir a Jerusalén para
poder llevar una ayuda. Miren lo que dice el capítulo de Hechos 21, del 27 al 32, para poder tener claro y poder explicar lo que sucedió en esta circunstancia. Dice, cuando estaban para cumplirse, estaba en el templo, ¿no? Y cuando estaba para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando, hombre de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo, pues anteriormente habían visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad, no en el templo, y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante de los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Acá vemos que se dio un alboroto en Jerusalén y una turba vino a asesinar a Pablo. Y él, sin duda alguna, él ya había sido advertido por profecías antes de llegar a Jerusalén del que él iba a sufrir en Jerusalén. Inclusive Ágabo, el profeta, había dicho que iba a ser atado, o sea, en otras palabras, iba a ser apresado. Pero el apóstol Pablo no vio tal vez el hecho de huir ante esto, sino él sabía que el Señor le había dicho que vaya a Jerusalén. Y sabiendo que esto le iba a traer consecuencias serias, él decidió obedecer al Señor. Y él, ¿por qué es que estaba en el templo? Cuando él llega a Jerusalén, se da cuenta que a la hora de hablar con los hermanos, algunos creían de que él ya estaba aboliendo todas las leyes judías y que más bien quería que se olvide de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Sepamos bien que los judíos, cuando conocen al Señor Jesús, en lugar de renegar de su herencia judía, ellos veían que las profecías judías se cumplían, de que realmente el Mesías anunciado por los profetas, anunciado desde lo que llamamos el protoevangelio del Génesis, que la salvación vendría a través del pueblo de Israel, de un descendiente de David, se cumplía en el Señor Jesucristo. Entonces él no estaba renegando de ello y quería eso mostrarlo. Y los líderes de la iglesia de Jerusalén, la iglesia local en Jerusalén, iglesia que dio origen a todo el cristianismo desde Pentecostés, le piden a Pablo de que para honrar la ley, él pueda dar una muestra a los hermanos y él pueda purificarse de acuerdo a las costumbres. Entonces estaba haciendo todo ese proceso y por eso estaba en el templo en ese momento cuando es atacado. Pero uno de los motivos también por el cual va él a Jerusalén es que él había recabado de las iglesias gentiles unas ofrendas para llevar a la iglesia de Jerusalén que estaban pasando una necesidad muy fuerte. Entonces él va allí, está en el templo cuando es capturado con dos propósitos. Por amor a sus hermanos llevando una ofrenda y también porque él quería honrar no realmente a la verdad de la palabra de Dios y quería la unión de la iglesia de Jerusalén y con respecto a todas las demás iglesias. Pero vemos lo que le pasó. Entonces podemos decir aquí también que Pablo es librado en este momento donde es atrapado, es librado por los soldados romanos, los centuriones, dirigidos por el gobernador, pero definitivamente podemos decir que acá una vez más, Pablo fue duro de matar. Y tú y yo, preguntémonos, ¿somos desprendidos y estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad, nuestros planes? ¿Estamos dispuestos a llevar consuelo y ánimo, una ayuda, dar de lo que Dios te ha provisto para ayudar a tus hermanos o extender la obra de Dios? Si no damos ni eso, menos estaremos dispuestos a arriesgar la vida por los que Cristo, nuestro Señor, murió. Realmente pensemos eso, hermanos. Cuando otra situación que se da, cuando Pablo era llevado rápidamente por los centuriones después de haber sido rescatado de este intento de asesinato, los romanos lo están llevando y cuando está en el camino ya en la escalinata dice que pidió la palabra
y da su testimonio. Ahí se da su primera defensa. Fue interrumpido por los judíos cuando él al final afirma, si ustedes gustan pueden leerlo en Hechos 22, del 22 al 24, que si quieren lo leemos una vez creo y podemos tener claro lo que pasó. La multitud lo oyó, que dijo esto, que esto, él había dicho que los gentiles y los judíos podían alcanzar el amor, la gracia de Dios y que podían, sin duda alguna, recibir el evangelio de salvación. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra ese hombre, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué la gente gritaban contra él de aquella manera. Cuando lo tiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿le es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? ¿Qué pasó acá? Pablo, a la hora que está huyendo, cargado prácticamente en vilo después de esta revuelta, cuando fue liberado por los soldados romanos ahí en el templo, cuando él ya está por entrar a la fortaleza, pide la palabra y da su testimonio, porque quería indicar lo que Dios había hecho en él, lo que el Señor lo había llamado a salvación en Cristo Jesús, quería transmitirla a los judíos de Jerusalén, de que él estaba obedeciendo al Señor y con su testimonio quería impactar. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Qué hubiese hecho yo allí? Tal vez ante una circunstancia similar hubiésemos dicho al comandante, a los soldados, estos son los que intentaron matarme y tal vez defender nuestra causa. O tal vez decirle, ya estoy libre de ustedes y gritarles algo por el intento que habían hecho de asesinarlo. Pero él en ese momento más bien trata de transmitir por qué es que él estaba siguiendo la causa de Cristo. Y tú y yo estamos tan pendientes por el destino eterno en lo que nos rodea, que estamos dispuestos a arriesgarnos a sus propias reacciones. O somos tal vez esos cristianos, soldados de Cristo, pero como digo a veces del servicio de inteligencia, ¿no? Donde nadie te conoce, estás totalmente subterráneo en medio de la multitud. Es bueno que la gente sepa y busquemos nosotros el momento adecuado para compartir el Señor. Tal vez cuando alguien está pasando una crisis, cuando es su cumpleaños, cuando hay un problema en la empresa, en la familia, entre los amigos, en la universidad, que veamos cualquier ocasión por la cual nosotros podamos mostrar el amor del Señor. Seamos astutos para lo bueno, sabiendo que nos arriesgamos tal vez a algún rechazo, algún maltrato. Después hay otra ocasión siguiente también que podemos definir. Claudio Lisias, el comandante romano de Jerusalén, queriendo saber, dice, la causa, como vemos ahí en el 23:10, vamos a leer ahorita, dice, queriendo saber la causa, por qué querían matar a Pablo, lo llevó al concilio judío. Allí manifestó sabiamente su segunda defensa. Y el resultado dice lo siguiente, en el 23:10. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, 23:10, disculpe, estaba leyendo 23:1. 23:10 dice lo siguiente, al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran y lo sacaran entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. ¿Qué pasó? Claudio Lisias, el comandante de la Guardia Romana, quiso saber la razón, entonces dijo, voy a llevarlo a llamar al concilio ahí de los judíos, donde están los saduceos y los fariseos, para que puedan explicar, hacerle preguntas y saber cuál es la razón por la cual querían matarlo en el templo. Y el apóstol Pablo, como pueden buscarle los videos de las semanas anteriores, él, guiado por el Señor, sin duda alguna ve la oportunidad de librarse de ellos, donde ve la diferencia entre los saduceos, que no creían en la resurrección, y los fariseos sí. Él se identifica como fariseo y dice que él creía en la resurrección y por la resurrección del Señor Jesucristo que lo perseguían. Entonces, tanto así que él dice, ¿no? Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Esto lo pueden leer en Hechos 23:6. Entonces, él, ante estas circunstancias, logra librarse porque los saduceos intentan despedazarlo, atacarlo, y los fariseos hacen defensa y él sale huyendo de ahí. Entonces Pablo ahí demuestra una vez más que fue duro de matar.
Y tú y yo estamos dispuestos y estamos manifestando nuestras convicciones espirituales sabiendo que podemos ser rechazados. El apóstol Pablo lo hizo, si bien es cierto, como un acto en el cual librarse de una circunstancia difícil, pero también sabiendo que estaba llevando la verdad del Señor. Así que ahí también demostró que era duro de matar. Ahora hace solo 2 semanas reflexionamos sobre la conspiración bajo juramento que hicieron más de 40 hombres de matar al apóstol Pablo, pidiendo que se les dé la oportunidad de cumplir sus intentos. Dice el capítulo 23, verso 15, dice, de hecho dice, ahora pues, ustedes y el concilio avisen al comandante para que lo hagan comparecer ante ustedes, como si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlos antes de que llegue. ¿Y qué pasó allí? Acordémonos, está muy fresca a través de nuestra mente, ¿no? Fue librado por la providencial aparición de su sobrino, que se enteró de la conspiración. Lo comunicó al comandante Claudio Lisias, quien lo evacuó a Pablo hacia Cesarea, la capital, ¿no? Donde era la sede de la gobernación. Y vemos ahí, como siempre decíamos, el sobrino que todos tenemos, esas circunstancias a veces, sin duda alguna, providencial que el Señor nos ha dado, y podríamos todos contar la historia y recuerdos en las cuales el Señor nos ha librado de situaciones muy difíciles. Pero aquí el apóstol Pablo también es beneficiario de esta providencia, y vemos que sale con un resguardo de casi la mitad de los 1000 hombres que tenía esa guarnición en Jerusalén, y llevado hasta Cesarea en la noche, ya que él como gobernador podía, y al ser romano, podía Pablo ser llevado ante el gobernador en Cesarea Marítima para poder ser juzgado. Entonces Claudio Lisias, el comandante de Jerusalén, esperando que no haya este ataque o una revuelta mayor, lo evacúa con tremenda guardia hacia Cesarea. Entonces vemos una vez más, que Pablo fue duro de matar. La semana pasada también reflexionamos cómo el gobernador Antonio Félix lo sometió a un proceso legal, donde sufrió varias acusaciones, pero no pudieron probarlo. Nada en su contra, ni contra la ley romana, ni contra la religión judía permitida por Roma, ni el ser acusado de sacrílego contra Dios. Podemos ver en Hechos 24, versos 10, la segunda parte al 13, dice lo siguiente. Pablo respondió: sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que usted puede probar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. ¿Qué quiere decir acá? Que el apóstol Pablo hace defensa, pues, con mucha astucia e inteligencia, de las acusaciones que le hacían. Y una vez más demuestra que fue duro de matar. Y tú y yo estamos libres de acusaciones y nos mantenemos libres ante los que nos rodean y nada podrán probar, con el apóstol Pablo. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cómo somos como compañeros de estudios, como miembros de una familia, como esposos, como esposas, tal vez como trabajadores? Tenemos, igual que el apóstol Pablo, nada de lo que nos acusen, partiendo, si bien es cierto, de todos somos pecadores, pero estamos hablando de tener un testimonio digno delante del Señor. Muy bien. Como segundo punto va a entrar de lleno, pero de manera ligera, sobre el pasaje que tenemos en Hechos 25. El segundo punto es: los sacerdotes y judíos influyentes le tienden un complot. Los sacerdotes y judíos influyentes tienden un complot. En este caso también al apóstol Pablo. Muy interesante. ¿Y por qué lo digo? Porque entrando al texto que en sí tenemos de el día de hoy, que es Hechos del 25, del 1 al 12, y yo lo leí y estaba reflexionando y orando, veía que era como una circunstancia más de las muchas que había tenido el apóstol Pablo, de la cual había sido librado. Vamos a leer Hechos 25 del 1 al 5 para entender de qué se trata estas circunstancias. Dice: Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e insistían con Festo, pidiendo
el favor de que quisiera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto dijo, que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo y si hay algo malo en el hombre, que lo acuse. Vemos acá, luego de 2 años que estuvo él ahí preso en la gobernación, si es cierto, con muchas facilidades porque no le había encontrado pruebas y como era ciudadano romano, pero el gobernador Antonio Félix nunca había hecho justicia para Pablo. Y vino su reemplazo, que fue Porcio Festo. Este gobernador había llegado fruto de una revuelta que hubo en la zona de Samaria y lamentablemente Félix, que era muy cruel, que decían que era un gobernador con corazón de esclavo, era muy rudo, muy abusivo y hizo un maltrato al pueblo. Entonces los judíos, los líderes judíos, estos mismos líderes judíos que ahora se presentaban ante Festo, ellos hicieron trámites ante el emperador Nerón y terminaron haciendo que salga Félix de ese puesto. O sea, quiere decir que ellos tenían mucho poder. Y estos mismos sacerdotes y judíos influyentes son aquellos que ahora querían matar a Pablo y querían montar una emboscada, como aquella que pasó hace 2 años por esos 40 hombres, que si bien es cierto eran fanáticos y odiaban también al apóstol Pablo, pero ahora este odio había llegado de tal manera que había llegado a motivar esto en el corazón de los líderes. ¡Qué tremendo! Y acá vemos que hay otro intento de tenderle una emboscada, pero esta vez, como digo, era organizada por los sacerdotes y los judíos influyentes, buscando la muerte de Pablo. Pero una vez más, Pablo fue duro de matar, porque no se da esa emboscada, ya que es librado por la misma reacción de Festo, que tenía, por un lado, queriendo hacer justicia a alguien que no le encontraban pruebas, y por otro lado, a los influyentes que habían sacado a Félix, que ahora podían influir ante Nerón también para sacarlo él mismo. Entonces, el gobernador estaba en una encrucijada. Yo digo, ¿qué harías tú si tienes 2 años? ¿Qué haría yo si tenemos 2 años de odio, de estar preso? ¿Cómo estaría nuestra moral? ¿Cómo estaría nuestro sentimiento? ¿Cómo estaría de que todo lo de tu pueblo a quien tú quieres llevarle el evangelio te están mostrando? Más bien un odio de tal manera que llega hasta las máximas autoridades. Tú y yo estaríamos firmes si tuviéramos delante tamaña conspiración y recibiendo tanto odio por tanto tiempo. Dios quiera que sí. Como tercer y último punto, el punto 3 sería, lo he llamado acusaciones viejas y testimonio limpio. Acusaciones viejas y testimonio limpio. Vamos a leer el capítulo 25 nuevamente, el verso 6 al 11, y dice, después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, está hablando que descendió a Cesarea, ¿quién? Festo, no el gobernador, dice, descendió a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, esos líderes, ¿no? Presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. O sea, lo amedrentaban, lo rodearon. Mientras Pablo decía en defensa propia, no me he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió, ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted bien sabe. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Como vemos en el verso 7, dice que habían acusaciones graves que no podían probar. En el verso 8, Pablo declara, ¿no? Un poco en esta expresión, está dejando claro que no afectó la religión judía, ni era líder de una secta, ya que él lo que anunciaba, que Jesús era el Mesías, era la consumación y el cumplimiento de las profecías que había llegado en Cristo Jesús. Vemos que estas acusaciones venían de 2 años atrás, o sea, era una vieja acusación. Tampoco él había ofendido a Dios en el templo, acusado de ser profano, creyendo que había llevado un gentil.
Y él dice que eso no lo podían probar. También él prueba ahí que es una acusación vieja, pero tenía un testimonio limpio. Como tercer punto el que se defiende, tampoco había levantado a los judíos contra Roma, porque en ese momento él no había tenido tiempo de conspirar, recién tenía 12 días ahí, y una de las causas graves por la cual era alguien llevado a muerte, siendo ciudadano romano o no, en el imperio, era cuando era acusado de sedición o de sublevar a la gente. Estas 3 viejas acusaciones presentadas ante el gobernador Félix ahora volvían a traerlo ante el actual gobernador Festo. En el verso 9 vemos cómo Festo quiso congraciarse con los líderes y sacerdotes judíos, ya que esto en su momento se quejaron de Félix ante el emperador Nerón y lo derrocaron. En el verso 10 y 11 podemos ver cómo él se defiende firmemente y él pide que sea llevado ante César. Entonces Pablo demuestra una vez más que fue duro de matar. A modo de conclusión, vamos a leer el último verso. Hechos 25:12 dice: entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pablo hizo todo lo que Dios le mostró para él. Se mantuvo fuerte, sabiendo que el soberano designio de Dios no podía ser doblegado por los hombres. Y me gustaría que leamos Hechos 23:11, que tal vez marca una característica por qué el apóstol Pablo, de dónde sacaba esa energía, de la cual nosotros también podemos sacar. Dice Hechos 23:11, el apóstol Pablo había pasado tremendo alboroto, él había llegado, había estado ante el concilio y él decía: ¿qué está pasando acá? Estaba confundido. Y dice, cuando él está preso, a la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. El apóstol Pablo sabía que la soberanía de Dios estaba en que él llegue a Roma. Y cuando él apela y dice: a César voy en su condición de ciudadano romano, él sigue apuntando ahora a lo que el Señor le había dicho que tenía de ser testigo de él en Roma. Pablo hizo la parte que le tocó y fue duro de matar. Tú y yo, ¿somos duros o fácil de matar? ¿Cómo nos enfocamos? ¿Cómo nos presentamos ante las adversidades? ¿Cómo buscamos la voluntad de Dios? Que realmente estas enseñanzas y esta frase, duro de matar, más allá de una película, sea el conocimiento. Sabemos que estamos bajo la soberanía de Dios, bajo la guía del Señor, pero como todo proceso de crecimiento espiritual, después de la redención viene la santificación y dar testimonio al Señor. A eso estamos llamados. Sepamos que nosotros también tenemos que tener una vida digna para adorar al Señor en medio de las circunstancias difíciles que tengamos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque en la vida de Pablo no vemos a un hombre, tal vez un héroe humano, sino vemos a un hombre obediente a tu llamado. Y vemos, Señor, que esa condición de fortaleza no se basó en sus fuerzas, sino en el llamado tuyo, en la dirección tuya, en el sostén tuyo. Y sobre todo, Señor, que él sabía cuál era la voluntad de él en medio del que el Señor se le había manifestado. Permite, Señor, que nosotros también busquemos en tu palabra, en nuestro vivir, cuál es nuestro llamado particular tal vez, pero el principal, de crecer en santidad y ser testigos tuyos, Señor, allí donde estamos y donde tú nos quieras llevar. Te adoramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.